El aire en la base aérea de Blackstone parecía denso, cargado con el olor a queroseno y el zumbido constante de los motores, una sinfonía familiar para Rebecca, pero que paradójicamente hacía eco del vacío en su alma. Nadie entre los mecánicos, con las manos llenas de grasa y los overoles manchados, imaginaba que la profesora, como la llamaban, ya había sentido el viento cortante a miles de metros de altura, liderando escuadrones de élite. Ella observaba los jets despegando, las siluetas plateadas cortando el cielo azul intenso, y una sensación familiar en el pecho le decía que, a pesar de todo su esfuerzo por esconderlo, esa pasión nunca se extinguiría. Rebecca sentía el peso de un pasado injusto sobre sus hombros, una mancha que el anonimato de su nuevo nombre Davis no podía borrar por completo. Cada tornillo apretado, cada diagnóstico preciso en un motor defectuoso, era una forma de llenar el tiempo, de canalizar la energía que antes la impulsaba en los cielos. Detrás de su mirada calmada y concentrada, Rebecca luchaba a diario contra la amargura, contra la sensación de haber sido arrancada de su esencia por una cruel traición. Veía a Marcus Torres, el teniente que un día fue su leal subordinado, en las pocas veces que él visitaba la zona de mantenimiento, y un nudo se formaba en su garganta. Él no la reconocía, claro, y eso era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, de la vida que le había sido robada. El Griffin HX-9, el nuevo helicóptero híbrido, que se estaba preparando para el ejercicio Desert Storm 3, despertaba en ella una curiosidad casi dolorosa, una punzada de deseo por volver a sentir el control de una máquina tan potente. La rutina de mecánica, aunque servía como un disfraz eficiente, era un recordatorio constante de lo que Rebecca había perdido. Ella podía desmontar y remontar un motor con los ojos vendados, cada pieza un pedazo de un rompecabezas que dominaba, pero la ausencia del viento en su rostro, de la sensación de libertad que solo el vuelo podía proporcionar, era un tormento silencioso. En sus pensamientos, los antiguos sonidos de la cabina de un F-22, el rugido de los motores, la comunicación por radio, aún resonaban. Recordaba el olor del oxígeno filtrado, la adrenalina corriendo por sus venas antes de cada despegue, y cómo el mundo parecía encogerse debajo de ella, volviéndolo todo más claro, más sencillo. Ahora, su claridad se limitaba a diagramas complejos y a solucionar fallas mecánicas, un talento que sus colegas admiraban, pero que para ella era solo una sombra de su verdadero potencial. Rebecca sentía la frustración burbujear por dentro, una olla a presión a punto de estallar, pero mantenía una fachada de serenidad, un muro invisible que la protegía de la curiosidad ajena y, lo más importante, de su propio dolor. Ella evitaba cualquier mención al pasado, cualquier detalle que pudiera levantar sospechas, y cada día la máscara de Rebecca Davis, la mecánica, se volvía más pesada, sofocante. Más, el anuncio del ejercicio Desert Storm 3 trajo una chispa de algo que Rebecca pensó haber enterrado: esperanza. La base de Blackstone hervía con la llegada de pilotos de élite de todo el país, y el aire se cargaba de expectativa. Rebecca observaba el movimiento, los nuevos modelos de aeronaves llegando, y su corazón, que antes parecía un motor detenido, comenzó a latir a un ritmo diferente. No era solo la pasión por la aviación lo que se reavivaba, sino también una oportunidad, aunque remota, de acercarse nuevamente al universo que le pertenecía. Ella estudiaba los manuales del Griffin HX-9 con una intensidad casi obsesiva, absorbiendo cada detalle técnico, cada matiz del sistema híbrido, como si se estuviera preparando para algo grande, algo que aún no sabía lo que era. Ese ejercicio no solo era un entrenamiento para los pilotos, para Rebecca era un llamado,
un susurro del destino que parecía decirle que su viaje no había terminado, que la vida tenía reservada una vuelta que jamás podría imaginar. Sentía una mezcla de aprensión y excitación, como si estuviera al borde de un abismo, sin saber si caería o finalmente volvería a volar. El ambiente en la zona de preparación de los helicópteros durante el Desert Storm 3 era de pura efervescencia, con pilotos en sus impecables uniformes circulando, aires de confianza y, en algunos casos, pura arrogancia. Fue en este escenario donde Rebecca vio a Derek Harrison por primera vez de cerca. Él exhalaba el tipo de privilegio que Rebecca siempre detestó, con una sonrisa afectada y la postura de quien nunca había sudado para conquistar algo. Harrison miraba a los mecánicos con un desdén mal disimulado, como si fueran meros objetos al servicio de su grandeza. Rebecca sintió una ola de repulsión, un sabor amargo en la boca al observar la forma en que trataba a los demás, como si fueran invisibles. Ella sabía que él era uno de los protegidos de las familias influyentes, aquellos que subían en la carrera sin nunca tener que probar su valor en el campo, y la injusticia de eso corroía aún más la esperanza que había vuelto a encender en su pecho. Sus ojos se encontraron por un instante y sintió el desprecio de Harrison, una picadura que, por un segundo, hizo que su sangre hirviera. La escena se desarrolló rápidamente, con Harrison acercándose al Griffin HX-9, el helicóptero que Rebecca había estudiado con tanta dedicación. Él hablaba en voz alta, jactándose de sus habilidades y burlándose de la complejidad de la aeronave. En medio de sus comentarios presuntuosos, sus ojos se posaron en Rebecca, que estaba concentrada en un ajuste fino en el motor. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una mecánica que piensa que entiende más de máquinas que el propio piloto?», disparó, con un tono de voz que hizo que Rebecca sintiera una punzada de ira incontrolable. Él la desafió, con una sonrisa sarcástica, a pilotar el Griffin, algo que para él era una humillación para ella y una demostración de su poder. El aire pareció detenerse para Rebecca en ese momento. El desafío de Harrison no era solo sobre el vuelo, sino sobre todo lo que ella había sido y todo lo que había perdido. Su cuerpo se tensó, y una voz dentro de ella, esa que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, gritó que aceptara. Era el momento, la oportunidad inesperada de probarse a sí misma, no a él, sino a ella misma, que aún era la piloto que un día fue. La mirada de Rebecca se encontró con la de Harrison, y el silencio que siguió fue casi impalpable. En ese momento ella no era solo una mecánica humillada, sino la capitana Rebecca Hawthorne, la piloto que nunca retrocedía ante un desafío. Una calma extraña la envolvió, como si todas las piezas de su pasado se estuvieran encajando para ese momento. Sintió la mirada de los otros mecánicos sobre ella, algunos curiosos, otros con una pizca de pena, pero Rebecca no le importaba lo que pensaran. Su mente ya estaba a mil, trazando la ruta imaginaria, sintiendo el control en sus manos. Ese helicóptero, el Griffin HX-9, era una máquina nueva, compleja, pero ella había devorado cada detalle de sus manuales, cada esquema, cada sistema. Era como si se hubiera estado preparando para eso durante toda la eternidad de su exilio. La adrenalina comenzó a recorrer sus venas, una sensación familiar y adictiva que pensó nunca más sentiría. La decisión de Rebecca fue rápida, instintiva. «Acepto». Su voz sonó firme, sorprendiendo incluso a ella misma. Harrison se rió, una risa que resonó con desdén en el hangar, pero Rebecca lo ignoró. Caminó hacia el Griffin HX-9, con una determinación que nadie allí había visto en ella. Cada paso era un acto de desafío, no solo contra Harrison, sino contra el destino que la había derribado.
Mientras se acercaba a la aeronave, sus dedos, antes sucios de grasa, parecían hormiguear, ansiosos por sentir los controles. No necesitaba probar nada a nadie, pero sí necesitaba probar a sí misma que todavía era capaz, que el fuego dentro de ella no se había apagado. La multitud de curiosos comenzaba a formarse a su alrededor, algunos burlándose, otros simplemente curiosos por ver el desenlace de esa escena inesperada. Rebeca sintió el peso de las miradas, pero su concentración estaba centrada en la máquina frente a ella, en la oportunidad de reescribir su propia historia. Rebeca subió a la cabina del Griffin HX9, sintiendo el olor familiar del metal, el plástico y la electrónica que la transportaba a un tiempo en el que volar era su realidad diaria. Los controles, a primera vista, eran diferentes a los de los F-22 que dominaba, pero la lógica de la aviación, el instinto de pilotar, era el mismo. Ajustó el cinturón de seguridad, los dedos rozando los botones y palancas, cada uno de ellos una promesa de poder y precisión. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No había Harrison, ni la multitud curiosa, solo Rebeca y la máquina. Cerró los ojos por un instante, respirando profundo, reviviendo mentalmente los años de entrenamiento, las innumerables horas de vuelo, la disciplina que la transformó en la piloto que fue. Una sensación de paz, olvidada hace mucho, comenzó a invadirla, mezclada con una punzada de ansiedad controlada. Sintió cada músculo de su cuerpo prepararse, cada sentido en alerta máxima, como si estuviera despertando de un largo sueño. Mientras Rebeca realizaba las verificaciones prevuelo, un silencio inusual se apoderó de la multitud. La sonrisa arrogante de Harrison vaciló por un instante, reemplazada por una sombra de duda. Él esperaba un espectáculo de desastre, una confirmación de su superioridad, pero la concentración de Rebeca era palpable, casi magnética. Los mecánicos, que la conocían solo como la profesora meticulosa, ahora veían una faceta de ella que jamás imaginaron. Sus movimientos eran precisos, confiados, el toque de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Rebeca encendió los sistemas, las luces del panel se encendieron en una danza familiar y el sonido de los motores del Griffin HX9 cobró fuerza, transformando el silencio de la espera en un rugido creciente. Sintió la vibración de la aeronave bajo sus pies, una energía que resonaba con la suya propia. Era como si el helicóptero, tan complejo y avanzado, estuviera esperando por ella, listo para obedecer cada uno de sus comandos. Con un último y profundo suspiro, Rebeca activó los controles. El Griffin HX9, antes inerte en el suelo, comenzó a cobrar vida con una gracia sorprendente. Las palas girando cada vez más rápido llenó el hangar, y el viento levantado comenzó a agitar el cabello y la ropa de los que observaban. Sintió la ligereza en la punta de los dedos, la aeronave respondiendo a cada comando mínimo como una extensión de su propio cuerpo. Para Rebeca, no era solo pilotar un helicóptero, era bailar con el cielo, reencontrar una parte de sí misma que había sido dormida a la fuerza. Sus ojos recorrían el panel, analizando cada indicador con una precisión instintiva, y los ajustes que hacía eran tan suaves que casi eran imperceptibles para un observador común. Una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios, una mezcla de alivio y pura alegría, la sensación de estar finalmente en su lugar. El helicóptero se elevó del suelo con una suavidad inesperada, flotando en el aire como una pluma. La multitud, antes ruidosa y burlona, ahora estaba en completo silencio. Harrison, con los ojos fijos en la aeronave, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Él esperaba un vuelo torpe, tal vez un error, pero lo que veía era la perfección.
Rebeca giró el Griffin con una agilidad que pocos pilotos de helicópteros, incluso los más experimentados, podrían igualar. Ejecutó maniobras complejas con una fluidez que quitaba el aliento, un ballet aéreo que desafiaba la gravedad. No había excesos, solo control absoluto y una maestría que solo años de dedicación y un talento innato podían proporcionar. El tiempo parecía desacelerarse, mientras Rebeca dibujaba figuras en el cielo, demostrando sin una sola palabra que la verdadera habilidad no se mide por privilegios, sino por la pasión y el dominio. La admiración comenzaba a reemplazar el desprecio en los rostros de los espectadores, y muchos se preguntaban quién era esa mecánica misteriosa. Harrison observaba, sus ojos antes llenos de desprecio ahora abiertos en shock. A medida que Rebeca ejecutaba cada maniobra, cada giro preciso del Griffin, sentía cómo su propio ego se desinflaba. No era solo un vuelo, era una lección, una demostración de maestría que él, con todo su entrenamiento y privilegios, jamás podría replicar. La multitud, antes escéptica, comenzaba a aplaudir tímidamente, luego con más fuerza. Un murmullo de admiración se extendió. Rebeca no escuchaba los aplausos, estaba en trance, conectada a la máquina, sintiendo cada matiz del viento, cada respuesta del motor. Ejecutó un loop perfecto, luego un vuelo invertido, maniobras que requerían no solo habilidad técnica, sino una intuición aguda y años de práctica intensa. Sus músculos trabajaban en perfecta sincronía, y el recuerdo de cada aterrizaje y despegue en su vida parecía proyectarse en ese momento, guiando sus manos. Ese vuelo era su voz, hablando más alto que cualquier palabra. El aterrizaje fue tan impecable como el despegue, suave y preciso, con el Griffin HX-9 reposando en el punto exacto de donde había partido. El silencio que siguió fue roto por un grito de sorpresa, seguido de aplausos ensordecedores que resonaron por el hangar. Rebeca apagó los sistemas y el rugido del motor fue sustituido por un silencio reverente. Ella podía sentir el calor del metal bajo sus dedos, la vibración aún presente en el aire. Al salir de la cabina, la luz del sol la golpeó y tuvo que entrecerrar los ojos. La multitud se abrió y vio los rostros de asombro, admiración y curiosidad. Sus compañeros mecánicos la miraban como si la estuvieran viendo un fantasma o tal vez una diosa. Rebeca sintió una mezcla de agotamiento y una satisfacción profunda, una sensación de deber cumplido que no había sentido en años. El desafío de Harrison había sido su liberación, una ruptura en el muro que la mantenía prisionera. Ella había volado y, en ese instante, nada más importaba. El silencio en el hangar, después del aterrizaje impecable de Rebeca, estaba cargado de una energía electrizante. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si temieran romper el hechizo de ese momento. Harrison, que antes desdenaba, ahora estaba pálido, con los ojos fijos en Rebeca, la expresión de alguien que acababa de presenciar lo imposible. La rabia en su rostro había dado lugar a una mezcla de asombro y vergüenza. Rebeca, por su parte, no se molestó en mirarlo. La satisfacción que sentía era mucho más profunda que cualquier validación externa. Podía sentir las miradas sobre ella, el murmullo de susurros comenzando a extenderse, las preguntas sin palabras flotando en el aire. La sensación era como si se le hubiera arrancado una venda de los ojos a todos los presentes, revelando una verdad que estaba escondida a plena vista. Ella había hecho más que pilotar un helicóptero. Había redefinido lo que era posible. De repente, alguien en la multitud sacó un celular y comenzó a grabar, y pronto otros hicieron lo mismo. Lo que antes era un simple desafío entre un piloto arrogante y una mecánica, se estaba convirtiendo en un evento que resonaría mucho más allá de los límites de esa base aérea. Rebeca notó el movimiento,
la luz de los celulares apuntando hacia ella, pero no se intimidó. Dentro de ella, la antigua capitana Rebecca Hawthorne, aquella que había liderado escuadrones y enfrentado el peligro sin dudar, comenzaba a emerger. Sintió una punzada de ansiedad sobre las consecuencias de ese acto, sobre la exposición que vendría, pero también una sensación de inevitabilidad. Era como si el destino finalmente estuviera saldando cuentas. Ese vuelo no era solo sobre su habilidad, sino sobre la justicia que tanto había anhelado. El video comenzaría a circular y con él la verdad que había sido enterrada durante tanto tiempo finalmente saldría a la luz. El impacto de ese momento, lo sabía, sería incalculable. El video del vuelo de Rebecca no tardó en explotar en Internet. En cuestión de horas estaba en todas las redes sociales, compartido incansablemente. La actuación impecable de la mecánica misteriosa piloteando el Griffin HX-9 generó un frenesí de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía una mecánica tener tanta habilidad? La curiosidad colectiva se transformó en una búsqueda constante por respuestas. Con cada compartido, la imagen de Rebecca, aunque disfrazada, se esparcía. Y con ella, la historia que la Fuerza Aérea había intentado enterrar años atrás comenzaba a salir a la superficie. Cada minuto, más personas veían no solo la destreza de una piloto excepcional, sino también la sombra de una injusticia que clamaba por ser revelada. El anonimato que Rebecca había cultivado por tanto tiempo se desmoronaba rápidamente y ella sentía la ansiedad crecer, mezclada con una extraña sensación de alivio. Era como si, finalmente, el universo se estuviera alineando para que la verdad saliera a la luz. Y salió. Alguien, en algún lugar, reconoció a Rebecca Hawthorne. Tal vez un antiguo colega, un amigo de largo tiempo, o alguien que simplemente no había olvidado el escándalo que la desacreditó. La revelación fue como una bomba. Los titulares explotaron. La heroína caída vuelve a los cielos. Rebecca Hawthorne, la verdad detrás de la traición. La Fuerza Aérea, tomada por sorpresa, intentó contener la ola, pero ya era demasiado tarde. El video, junto con la nueva información que comenzaba a salir, forzó una reapertura de las investigaciones. Las mentiras y manipulaciones que habían destruido la vida de Rebecca empezaron a salir a la luz una por una. Testimonios manipulados fueron desmentidos, pruebas falsificadas expuestas y el nombre del coronel Vincent Kruger, su antiguo mentor y traidor, comenzó a circular nuevamente, pero ahora con un peso diferente. El país estaba en shock y Rebecca sentía un torbellino de emociones. Rabia por lo que le hicieron, alivio por finalmente ser escuchada y una punzada de miedo sobre lo que vendría después. Su vida, sabía, jamás sería la misma. La Fuerza Aérea, en medio de la tormenta mediática, intentaba desesperadamente controlar los daños. Se iniciaron auditorías internas y externas, y la red de corrupción que había llevado a la caída de Rebecca comenzó a desmantelarse, capa por capa. El nombre de Vincent Kruger, antes intocable, ahora era arrastrado por el barro. Las investigaciones revelaron no solo la venta de información confidencial, sino también un complejo esquema de sobornos y manipulaciones que alcanzaban los niveles más altos. Cada nuevo descubrimiento era un golpe al prestigio de la institución, pero para Rebecca era una victoria amarga. Ella veía su nombre siendo limpiado, pero el dolor de las pérdidas, la memoria de los 4 pilotos que murieron por la traición, era un peso que ninguna rehabilitación pública podría aliviar por completo. Rebecca sentía la extenuación de la batalla, pero también una fuerza renovada, impulsada por la sed de justicia, no solo para ella, sino para todos los que fueron engañados. En medio de esta tormenta, el general Thomas Bradley, su antiguo mentor en la academia, entró en escena. Bradley era un hombre de principios
que siempre creyó en la integridad de Rebecca, incluso cuando las pruebas fabricadas la incriminaban. Él había luchado en silencio, con el poco poder que tenía, para mantener viva la esperanza de que la verdad saldría a la luz. Ahora, con la presión pública y las pruebas irrefutables, finalmente tuvo su oportunidad. Rebecca sentía una mezcla de aprensión y esperanza al saber que él venía a Blackstone. No sabía qué esperar, pero la presencia de Bradley significaba que algo importante estaba por ocurrir. Era como si las piezas del reloj detenido hace años finalmente comenzaran a girar, anunciando la hora de la verdad, el momento en que la justicia, tan tardía, finalmente la alcanzaría. El día en que el general Bradley llegó a Blackstone fue marcado por una tensión palpable. La noticia de su visita se extendió rápidamente, y todos en la base, desde los oficiales de alto rango hasta los mecánicos más humildes, sabían que algo significativo estaba a punto de suceder. Rebecca, vestida con su uniforme de mecánica, manchado observaba el movimiento desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago. Vio el coche oficial del general acercándose, el símbolo de la autoridad que un día respetó y que, más tarde, la había quebrado. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos amargos y una esperanza casi irreal. Se preguntaba qué diría Bradley, cómo sería reencontrarse con él después de tanto tiempo, en circunstancias tan diferentes. La espera era angustiante. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba el inevitable encuentro con su pasado. Bradley, con su postura imponente y mirada seria, bajó del coche y caminó directamente hacia el área de mantenimiento donde Rebecca estaba. El murmullo cesó y un silencio absoluto se instaló. Él se detuvo a pocos metros de ella y Rebecca sintió su corazón acelerar. Los ojos de Bradley barrieron la multitud antes de posarse en Rebecca, y un reconocimiento, una profunda tristeza y un respeto inquebrantable brillaron en su mirada. No dijo Davis, sino que dijo, con una voz clara y firme que resonó por todo el hangar, «Capitana Rebecca Hawthorne». Esas palabras, pronunciadas con tanta convicción, sonaron como un trueno, rompiendo el hechizo del anonimato que Rebecca había tejido a su alrededor. Sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, una liberación que venía de un lugar profundo en su alma. Ese momento no solo era el reconocimiento de su identidad, era el inicio de su redención, un paso crucial hacia la restauración de su honor. La voz del general Bradley resonó en el hangar y el sonido del nombre Capitana Rebecca Hawthorne parecía hacer eco en la mente de todos. Una verdad que había estado silenciada durante tanto tiempo, finalmente saliendo a la luz. Rebecca sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de alivio y un dolor latente por todas las injusticias que sufrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si un peso inmenso que había llevado durante años finalmente fuera retirado de sus hombros. Las memorias del tribunal militar, de las miradas de juicio, de la humillación pública, pasaban como una película rápida por su mente. Pero ahora había una nueva escena desarrollándose, una de redención. Veía el asombro en los rostros de sus compañeros, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente sorprendidos. El momento era suyo, un reconocimiento tan esperado que parecía irreal. Bradley continuó, su voz aún firme, revelando a todos la farsa, la traición de Kruger y la inocencia de Rebecca. Habló de la extensa red de corrupción, las pruebas falsificadas y cómo la Fuerza Aérea, cegada por intereses egoístas, había condenado a una de sus mejores. Cada palabra de Bradley era un golpe a la narrativa oficial, un martillazo en la pared de mentiras que se había construido. La audiencia escuchaba en silencio, procesando la magnitud de la injusticia. Rebecca sentía una profunda gratitud por el general,
no solo por sus palabras, sino por su fe inquebrantable. Él estaba allí, ante todos, arriesgando su propia reputación para restaurar su honor. Lo que ocurría no solo era la reparación de una injusticia individual, sino una demostración de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encontrará su camino hacia la superficie. La revelación del general Bradley no terminó allí. Formalizó el reconocimiento de Rebecca, no solo como mecánica, sino como la capitana Rebecca Hawthorne, una heroína injustamente desacreditada, en un gesto que hizo que el corazón de Rebecca latiera con fuerza. Le ofreció una promoción, un regreso triunfal al servicio activo y el comando de un nuevo escuadrón. La multitud estalló en aplausos, una explosión de emoción y alivio. Muchos esperaban que Rebecca aceptara la oferta sin pensarlo dos veces, que finalmente su vida volviera a los caminos que habían sido brutalmente desviados. Rebecca, sin embargo, sentía una mezcla de gratitud y una claridad inesperada. Observaba al general, a las personas a su alrededor, y en su interior se formaba una certeza. Esa oferta representaba el fin de su sufrimiento, pero también el inicio de una nueva encrucijada. Contrariando todas las expectativas, Rebecca, con una serenidad sorprendente, rechazó la oferta. El silencio volvió a reinar, aún más profundo que antes. Las personas se miraban entre sí, sin entender su decisión. ¿Cómo alguien podría rechazar la oportunidad de restaurar su honor por completo y ascender a un puesto tan alto? Para Rebecca, sin embargo, la verdadera victoria no estaba en regresar al sistema que la había traicionado. Su viaje la había transformado, mostrándole el verdadero significado de la integridad y la importancia de preservar su dignidad. El poder político y militar, que antes tanto deseaba, ahora parecía irrelevante frente a la libertad que había encontrado al reconectarse con su esencia. Sentía que su lucha ya no era por un puesto o un título, sino por algo mucho mayor, un legado de verdad y justicia que iba más allá de cualquier jerarquía. La negativa de Rebecca sorprendió a muchos, pero para ella era la única opción posible. Había pasado años viviendo bajo la sombra de una mentira, y ahora que la verdad salía a la luz, no quería volver a atarse a un sistema que, por mucho que intentara redimirse, la había herido profundamente. En su corazón sentía que su misión ya no era luchar en las alturas, sino construir algo sólido aquí en la tierra, algo que pudiera garantizar que la injusticia que la afectó no se repitiera con otros. El poder, la gloria militar, todo eso parecía vacío ahora. La verdadera victoria, se dio cuenta, estaba en ser fiel a sí misma, en mantener la integridad que tanto le costó recuperar. Sentía una responsabilidad, la de usar su experiencia no para brillar en un escuadrón, sino para iluminar el camino de otros. El general Bradley, aunque sorprendido, pareció entender la profundidad de la decisión de Rebecca. La miró con un respeto aún mayor, dándose cuenta de que su fibra moral era inquebrantable. Rebecca, por su parte, sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. No había resentimiento en su negativa, solo una claridad sobre su propósito. Sabía que su voz ahora tenía peso, una autoridad que iba más allá de cualquier rango, y que esa voz sería utilizada para una causa más grande. La multitud, aún en shock, comenzó a murmurar, algunos con aprobación, otros con una punta de incredulidad. Lo que estaban presenciando no era solo el fin de un capítulo, sino el nacimiento de un nuevo tipo de heroína, una que no buscaba las medallas de la guerra, sino la justicia y la verdad para todos. A partir de ese día, la vida de Rebecca tomó un rumbo completamente nuevo, pero con una base sólida en los principios que siempre defendió. Sabía que la lucha por su honor había sido ganada, pero el legado de esa lucha debía ir más allá. Con la fundación creada en su nombre, un capital significativo fruto de donaciones y reconocimientos por su historia, Rebecca dio el primer paso para
concretar su visión. No quería solo volver a volar, quería que otros volaran, especialmente aquellos que, como ella, habían sido injustamente tratados por el sistema o simplemente no tenían las oportunidades adecuadas. La idea de una academia de aviación, libre de las ataduras políticas y del elitismo, comenzó a tomar forma en su mente. Imaginaba un lugar donde el mérito, el talento y la pasión fueran los únicos criterios de evaluación. Así nació la Academia de Aviación Hawthorne. Rebecca se sumergió de lleno en el proyecto, utilizando toda su disciplina y conocimiento para construir una institución que fuera un faro de esperanza. Supervisó cada detalle, desde la adquisición de aeronaves de entrenamiento hasta la elaboración del currículo. La academia no era solo un centro de enseñanza, era un refugio para veteranos militares que, como ella, habían enfrentado injusticias, ofreciéndoles una nueva oportunidad. Rebecca quería que la academia fuera un lugar donde la habilidad fuera la única moneda de cambio, donde la meritocracia fuera la regla y no la excepción. Se dedicó incansablemente y cada sonrisa de un alumno, cada vuelo exitoso, era un recordatorio del propósito que había encontrado. Lo que antes era una tragedia personal, se transformaba en una plataforma para el bien, un testimonio de resiliencia y autosuficiencia. La reputación de la Academia de Aviación Hawthorne creció rápidamente. Pilotos de todo el país, atraídos por la filosofía de mérito y la historia inspiradora de su fundadora, buscaban una plaza allí. Rebecca, ahora una mentora respetada, se dedicaba a cada alumno, compartiendo no solo su experiencia técnica, sino también las lecciones de vida que aprendió de la forma más dura. Observaba el brillo en los ojos de los jóvenes cadetes, la pasión genuina por el vuelo, y sentía un orgullo que superaba cualquier honor militar. La academia se convirtió en un lugar donde la verdadera habilidad era cultivada, independientemente del origen social o las conexiones. Recordaba sus propios días en la academia, la presión, la competencia, y se esforzaba por crear un ambiente donde el aprendizaje fuera incentivado por la pasión y no por el miedo al fracaso. Con cada nuevo alumno que volaba con éxito, Rebecca sentía un propósito mayor, la sensación de que realmente estaba cambiando el mundo, un vuelo a la vez. Además de la enseñanza de la pilotaje, Rebecca amplió el trabajo de la fundación para ofrecer apoyo legal y psicológico a veteranos militares que enfrentaban injusticias. Muchos de ellos, al igual que ella, habían sido víctimas de la burocracia, la corrupción o simplemente la negligencia. La fundación se convirtió en un puerto seguro, un lugar donde esos hombres y mujeres podían encontrar la ayuda que necesitaban para reconstruir sus vidas. Rebecca dedicaba horas interminables a este trabajo, escuchando historias, ofreciendo consejos y buscando soluciones. Sabía que la herida de una injusticia no era fácil de sanar, pero creía que con apoyo y reconocimiento la dignidad podía ser restaurada. Entendía su dolor, pues había sentido cada pinchazo de él en su propia piel. Ver la vida de un veterano transformarse, la esperanza renacer en sus ojos, era, para Rebecca, la mayor de las recompensas. Un testimonio vivo de que, incluso después de la caída más profunda, la resiliencia humana es capaz de construir un legado duradero. La historia de Rebecca, antes un escándalo escondido en los archivos militares, se transformó en un faro de resiliencia y autosuficiencia. Su nombre, Rebecca Hawthorne, ahora era sinónimo de superación, de alguien que, al ser arrojada al fondo del pozo, encontró la fuerza para emerger no solo entera, sino más fuerte y con un propósito renovado. Fue invitada a conferencias, talleres, y en cada aparición su voz calmada y segura inspiraba a miles. No eran discursos grandiosos o llenos de clichés, eran relatos auténticos de su viaje,
de las penas, los miedos y el coraje para no rendirse. Rebeca no se veía a sí misma como una celebridad, sino como una mensajera, alguien que podía usar su experiencia para demostrar que la integridad, incluso cuando se prueba al límite, siempre prevalece. Hablaba de la importancia de conocerse a uno mismo, de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando el mundo parece conspirar contra ti. La esencia del legado de Rebeca no estaba en cuántos premios había ganado o cuántos vuelos impecables había realizado. Estaba en la forma en que redefinió el concepto de éxito. Para ella, el éxito ya no era el puesto militar o el reconocimiento público, sino la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, de usar su voz para aquellos que no la tenían, y de construir un ambiente donde la justicia, la integridad y la habilidad fueran los pilares, y no las conexiones o privilegios. Demostró que la verdadera victoria no era ser el mejor piloto, sino ser la mejor versión de uno mismo, ser un ser humano con principios inquebrantables. Esa era mensaje que transmitía, un eco de su propia jornada que resonaba en la vida de todos los que la escuchaban, dejando una marca indeleble de inspiración y renovación. La Academia Hawthorne se convirtió en más que una escuela de aviación. Era un santuario para talentos brutos, un vivero de futuros líderes que Rebeca moldeaba con la paciencia y precisión de un cirujano. Pasaba horas en la pista, observando los vuelos de sus estudiantes, con los ojos fijos en el cielo, reviviendo en cada maniobra la pasión que la consumía. No había atajos ni favoritismos. Todos comenzaban desde el mismo punto, y el progreso dependía únicamente de la dedicación y la capacidad. Rebeca se importaba con cada uno de ellos, con sus historias, sus sueños. Veía en cada estudiante una chispa de lo que ella misma había sido, y se esforzaba para que ninguno de ellos pasara por la misma injusticia que la marcó. Esa era su verdadera recompensa, la de construir un futuro donde el mérito genuino pudiera florecer sin las sombras de la corrupción y el privilegio. El impacto de la Academia Hawthorne reverberó más allá de las fronteras militares, alcanzando a la sociedad civil. Jóvenes de comunidades marginadas, que jamás soñaron con pilotar una aeronave, ahora tenían una oportunidad real. Rebeca buscaba activamente esos talentos, ofreciendo becas y todo el apoyo necesario. Veía en el rostro de esos jóvenes la misma determinación que la impulsó, la misma voluntad de ir más allá. La academia no era solo un lugar para aprender a volar, sino un centro de transformación social, donde vidas eran redefinidas y sueños realizados. Rebeca enseñaba que la superación no era un evento aislado, sino un proceso continuo de creer en uno mismo y luchar por lo que es correcto, sin importar las adversidades. Ella era la prueba viviente de que la verdadera fuerza está en la capacidad de levantarse y usar el propio dolor para iluminar el camino de otros. La influencia de Rebeca y de la Academia Hawthorne no se limitó solo a la formación de pilotos. Se convirtió en una voz poderosa para la reforma del sistema militar, abogando por una mayor transparencia y una cultura donde la honestidad y el mérito fueran realmente valorados. Rebeca participaba activamente en comités, debatía con legisladores y utilizaba su experiencia personal para señalar las fallas de un sistema que, en ocasiones, sacrificaba la verdad por la imagen. Sabía que el cambio no sería fácil, que enfrentaría resistencia, pero su determinación era inquebrantable. Rebeca no buscaba venganza, sino justicia para todos, para que ningún otro militar tuviera que atravesar lo que ella había soportado. Sentía que, al posicionarse, estaba honrando la memoria de los pilotos que murieron, aquellos que no tuvieron la oportunidad de contar sus historias.
Las historias de éxito de la Academia Hawthorne eran testimonios vivientes del legado de Rebecca. Estudiantes que antes no tenían perspectivas, ahora eran pilotos competentes, con carreras prometedoras, y muchos de ellos regresaban a la academia para compartir sus experiencias, inspirando a las nuevas generaciones. Rebecca veía en cada rostro el reflejo de su propio viaje, la prueba de que la dedicación y la fe en uno mismo pueden mover montañas. Ella se sentía realizada, no por los aplausos ni por la fama, sino por la certeza de que estaba haciendo una diferencia. Ese día, en el hangar, el desafío de Harrison, que parecía el final, había sido en realidad el comienzo de algo mucho más grande y significativo de lo que jamás imaginó en sus días de gloria militar. Había encontrado un propósito que trascendería el tiempo, un legado construido sobre la roca de la verdad y la integridad. Cada año, la Academia de Aviación Hawthorne ganaba más reconocimiento, no solo por su excelencia técnica, sino por su ética inquebrantable. Rebecca se negaba a aceptar cualquier tipo de financiación que pudiera comprometer la independencia de la Academia o de su fundación. Quería mantener la integridad que tanto le había costado recuperar. Las puertas de la Academia estaban abiertas para todos aquellos que demostraran pasión y talento, independientemente de su condición financiera o de sus conexiones. Esa era la esencia de la meritocracia que Rebecca soñaba construir. Sabía que la verdadera riqueza no residía en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de transformar vidas, de abrir caminos y de inspirar a una nueva generación a buscar la excelencia con honestidad y valentía. Esa era su mayor herencia, un legado que superaba cualquier injusticia que ella hubiese enfrentado. Rebecca observaba el atardecer desde la ventana de su oficina en la academia, viendo cómo los aviones de entrenamiento aterrizaban suavemente en la pista. Cada uno de ellos era un símbolo de esperanza, de un futuro construido sobre bases sólidas. Sentía una paz profunda, una sensación de deber cumplido que ningún rango militar jamás le habría dado. El pasado aún existía, claro, como una cicatriz en su alma, pero ya no la definía. Ella había transformado el dolor en propósito, la caída en vuelo. La historia de Rebecca Hawthorne, la capitana que se convirtió en mecánica y luego en mentora, era un testimonio viviente de que la verdadera esencia del éxito no reside en los trofeos de la gloria, sino en la resiliencia de levantarse, en el coraje de luchar por la verdad y en la generosidad de extender la mano a otros. Su legado era un susurro en el viento, una melodía de esperanza que continuaba inspirando. En cada graduación de la Academia Hawthorne, Rebecca sentía un nudo en la garganta, una emoción que se mezclaba entre la alegría y una punzada de nostalgia. Veía en los ojos de los graduados la misma pasión que la consumía, la misma llama que un día la impulsó a los cielos. En cada uno de ellos, un pedazo de su propio sueño se realizaba nuevamente, pero de una manera mucho más pura y significativa. Rebecca ya no necesitaba el brillo de las medallas ni los aplausos de las multitudes para sentirse completa. La satisfacción de ver a sus alumnos alzar vuelo, libres de las ataduras del sistema que una vez la derribó, era su mayor condecoración. Se permitía una sonrisa discreta, sabiendo que estaba construyendo un legado que trascendía su propia historia, un legado de coraje, resiliencia y sobre todo de justicia. La influencia de Rebecca y de la Academia Hawthorne ahora era innegable. Otras instituciones comenzaron a revisar sus propios procesos de selección y evaluación, inspiradas por el modelo de meritocracia que Rebecca había implementado. Su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de liderazgo, un ejemplo de cómo la integridad y la persistencia pueden derribar barreras aparentemente infranqueables. Para Rebecca,
Lo que comenzó como una profunda injusticia se transformó en un llamado, un propósito de vida que la llevó por un camino que jamás habría previsto. Se había reinventado y al hacerlo redefinió lo que significa ser una heroína, no en los campos de batalla, sino en la arena de la vida, donde la mayor de las victorias es la capacidad de levantarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. La historia de Rebecca Hawthorne se convirtió en un susurro inspirador, una leyenda contada en los pasillos de las bases aéreas y en las aulas. Ya no existía el dolor agudo de la traición, sino una cicatriz, un recordatorio constante de su viaje. Vivía su nueva vida con una plenitud que nunca imaginó, la paz de quien encontró su verdadero lugar en el mundo. Los honores, los elogios, todo eso que una vez la motivó, ahora parecía distante, casi irrelevante. Lo que importaba era la sensación de que cada día era una oportunidad para construir algo significativo, para tocar la vida de alguien, para perpetuar la creencia de que la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Se dedicaba a cada aspecto de la academia, una prueba viva de que la mayor de las conquistas no es aquella que se obtiene para uno mismo, sino aquella que se construye para el bien común. Y así, la vida de Rebecca siguió, marcada por un propósito mayor. No regresó a los cielos como piloto de combate, pero su espíritu siguió volando, más alto y más libre que nunca, en las alas de cada alumno que formaba. El desafío de Harrison, aquel día inesperado en el hangar de Blackstone, había sido el catalizador de una profunda transformación, un punto de inflexión que la arrancó de un exilio impuesto para una libertad conquistada. La vida, aprendió, está llena de giros y no... Siempre los caminos que parecen ser el final son en realidad los que nos llevan al verdadero comienzo. Su viaje era un testimonio de que, incluso cuando todo parece perdido, la fuerza para levantarse está dentro de nosotros, esperando solo una chispa para reavivarla. Rebecca Hawthorne, la capitana que se convirtió en mecánica y luego en un faro de esperanza, nunca dejó de reflexionar sobre cómo un simple vuelo, un acto de coraje en un día cualquiera, pudo cambiar todo de una manera tan irreversible. Aún hoy se preguntaba si ese día en el hangar fue pura suerte, destino o la culminación de una fuerza que había estado dormida dentro de ella. La pregunta flotaba en el aire sin una respuesta clara, así como la vida suele ser, llena de misterios y momentos que nos transforman para siempre, deteniéndose de repente y dejándonos reflexionar para siempre.